was an age of discontent. Bueno, hablamos del término de la Edad Media, ¿cómo se ha llamado? Y decíamos que era una época de descontento. But it was not only it was economic, it was political, but there was a great deal of discontentment with the church itself. Entonces había un descontento económico, político, pero también gran descontento con la iglesia misma. Um, and so there were those who sought to reform the church before Martin Luther. Entonces hubo quienes intentaron reformar la iglesia antes de Martín Lutero. One of the ways that the people tried to reform the church is what is referred to as the conciliar movement. Una de las maneras en que se intentó reformar la iglesia se conoce como movimiento conciliar. This is the idea that church councils could establish doctrine. Y esto implicaba la idea de que los concilios de la iglesia pueden establecer doctrina. That the whole body of the church would come together with its representatives and make decisions that would be binding on everyone. De que el cuerpo de la iglesia, considerado en su completitud, podía reunirse en sus representantes y allí llegar a acuerdos que fueran vinculantes, obligatorios para todos. And this, of course, had its beginnings with the Council of Nicaea in 325. Y esto tiene sus inicios con el Concilio de Nicea en el 325. You remember, of course, the great disagreement on the deity of Christ, the eternality of Jesus Christ. Recordarán el desacuerdo que hubo grande allí sobre la deidad y eternidad de Jesucristo. And so the leaders of the church all came together to discuss. They came to a conclusion, and then that became official doctrine. Entonces, los líderes de la iglesia se reunieron a discutir este asunto, llegaron a una discusión, a una conclusión, digo, y eso se transformó en doctrina. This is referred to as an ecumenical council. Nos referimos a esto como un concilio ecuménico. Having to do with all of the church in totality. Y esto implica que tenía que ver con toda la iglesia en su totalidad. And during the first 8 centuries of the church, en los primeros 8 siglos de la iglesia, there were many councils, but only 7 ecumenical councils. Hubo muchos concilios, pero solo 7 concilios ecuménicos. So we have 7 ecumenical councils. Primarily, the first 6 deal with the deity of Christ, the Trinity, and the person of the Holy Spirit. Dentro de estos 7 concilios ecuménicos, los 6 primeros tratan con la deidad de Cristo, the deity of Christ, la Trinidad y la deidad del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. The 7th of these councils in year 787. El séptimo de estos concilios en el 787 sought to define the use of images and icons in worship. Buscaba definir el uso de imágenes, de íconos en la iglesia. The council determined that it was acceptable to use icons and images as helps to worship. Este concilio determinó que era aceptable usar imágenes e íconos como ayudas para la adoración, but not to be worshipped themselves. pero no para adorar a esas imágenes o íconos. We know, of course, that the result of that council has brought images into churches. Bueno, sabemos desde luego que como resultado de esos concilios se aceptaron, se introdujeron estas imágenes dentro de la iglesia. And it is a very easy short step from worshiping what is beyond the image to worshiping the image itself. Y hay una línea muy delgada entre adorar aquello que está más allá de la imagen que adorar la imagen misma. Just as a point of historical interest, solo como un punto de interés histórico, when the Spanish first came to South America, cuando llegaron los españoles a Sudamérica, they discovered that the Indios, the Incas, and so forth, whatever tribes, indigenous peoples.
Ellos descubrieron que los incas y otras tribus indígenas had already established what they determined to be sacred places with sacred images. ya habían establecido lo que consideraban lugares sagrados con imágenes sagradas. And so, as a matter of practicality, Así que por un asunto de lógica práctica, when they sought to evangelize the people, they just changed the names of the images and took the same sacred places and made them holy Christian sites. lo que hicieron ellos fue tomar estos lugares y estas imágenes y cambiarles el nombre y transformarlos en lugares cristianos. And so the image worship was acceptable in Europe, and they just brought that acceptability to South America. Entonces la adoración de imágenes era aceptable en Europa y trajeron con ellos la aceptación de esto a Sudamérica. I find it very interesting as well that in just a few years after the seventh council, Me parece muy interesante que solo pocos años después de este séptimo concilio, in the early 9th century, en la primera parte del siglo IX, a smaller council was called in Frankfurt, Germany. se convocó un concilio más reducido en Frankfurt, Alemania, Where images were prohibited. donde se prohibió el uso de imágenes. So there, even though it was an ecumenical council, it did not have ecumenical agreement. Entonces, aunque fue un concilio ecuménico, it wasn't It had ecumenical authority, but did not have ecumenical agreement. Entonces, tenía autoridad ecuménica, pero no concitó un acuerdo ecuménico. But the point is that for the first 1,000 years of the church, these councils had authority to make doctrine. Y así por los primeros 1000 años de la iglesia, estos concilios tuvieron autoridad para establecer doctrina. But as the popes began to gain power, there were those who resisted that power. Y a medida que los papas empezaron a obtener más y más poder, algunos resistieron ese poder. And there were frustrations within the church at the way that the church was operating. Y había frustración en la iglesia en cuanto a cómo la iglesia estaba operando. There was disapproval of the fact that at one time there were actually 3 different popes. También había desaprobación al hecho de que por un momento hubo 3 papas a la vez. There was one pope in Rome, another pope in Avignon, France. Había un papa en Roma, otro en Aviñón, Francia. And so the theory was developed that the popes did not have power, but the church itself had power, and they could call, a council could be called to make decisions that even overrode the pope. Entonces surgió esta teoría de que la autoridad final no estaba en los papas, sino que en la iglesia, y la iglesia podía convocar un concilio para que allí se decidiera la autoridad final, ¿cierto? Que pudiera incluso sobreponerse al papa. And so there was a council in 1409 Así que hubo un concilio en 1409 at Pisa en Pisa that actually acted to depose, to fire these 2 popes. que lo que intentaba era, ¿cómo se dice esto? Desvincular o quitar de su oficio a los papas, a ambos papas, And make a new pope. y levantar un nuevo papa, So the council took authority over the popes. derrocar. Claro, entonces el concilio tomó autoridad sobre los papas, As an attempt to reform the actions of the church. como un intento de reformar las acciones que estaba tomando la iglesia. So now there were 3 popes. Así que en ese momento habían 3 papas. And they responded to the council by excommunicating each other. Y ellos respondieron al concilio excomunicándose mutuamente. So there was an attempt for reform with the councils, but the popes still held the primary power. Así que hubo un intento de reforma con estos concilios, pero el Papa aún así retuvo ese poder máximo. There's a question over there. Question? 1409.
1409. In just a few years later, a new council had even a fourth pope installed. Bueno, pocos años después, otro concilio incluso levantó un cuarto papa. And this new pope then turned the tables on the conciliar movement and rejected all of their power and brought it back to the pope. Y este cuarto papa ya cambió las cosas, ¿cierto? Dio vuelta a las cosas contra el movimiento conciliar y devolvió la autoridad al papa. Another response to the corruption of the church was from groups who decided to leave the church totally. Otra respuesta ante lo que estaba ocurriendo en la iglesia, un intento de reforma, eran grupos que trataron de dejar del todo la iglesia. And the most famous of these would be the Waldensians. Y quizá el más famoso de estos serían los valdenses. But at the same time, during this discontent, we have an age of deep piety or sincere piety. Y al mismo tiempo, en esta época de gran descontento, había también muestras de piedad, de devoción sincera. There were those within the church, within the clergy, within the power structure, who actually really did want to live a good and godly life. Había algunos dentro del clero, dentro de toda esta estructura, que de verdad querían vivir una vida piadosa. And we see this primarily in monasticism. Y vemos primariamente esto en el monasticismo. Monasticism began very early in the life of the church. El monasticismo comenzó bastante temprano en la vida de la iglesia. As men and some women withdrew themselves from society to live by themselves for the purpose of prayer and study and meditation. Algunos hombres y mujeres en la iglesia se retiraron de la sociedad hacia lugares solitarios para la oración, la meditación, dedicarse a eso. We also then and out of this movement comes Benedict of Nursia. Aquí de este movimiento surge Benedicto de Murcia, Who established the first communal monastery where the monks would live together, work together, and study together. y él establece el primer monasterio comunal donde los monjes iban a vivir juntos, servir y trabajar juntos. And over the course of time, these monasteries became places of great wealth and even laziness among the monks. Y bueno, con el tiempo estos lugares de monasterios se transformaron en lugares de riqueza, incluso ocio, flojera. And so there would be a movement of reform, an entire new development of monasteries. Y así hubo movimientos para llegar a otra forma de monasterio, ¿cierto? Otra expresión de eso. So we have the Cluny monasteries, Tenemos los monasterios de Cluny, el movimiento cluniacense. CLUNY. Claro, CLUNI, Y sería, o I. And in time, even this reform movement became too powerful, too rich, and corrupt. Y también este movimiento reformista se volvió muy poderoso, muy rico y corrupto. And it was reformed by even another group. Fue reformado por otro grupo. Why did these reforms not take root? Why the desire for change and the power and the piety, why didn't they take root in the church like Luther did? ¿Y por qué pasó que estos movimientos de piedad, de reforma, previos, no pudieron tomar raíz, ¿cierto? Y prevalecer, como sí pasó luego con la reforma protestante? Excuse me. Yeah. The primary reason is that these movements sought to reform practice and morals. La razón principal es porque estos movimientos buscaron reformar la práctica y la moral, But they never got to the point of reforming doctrine and belief. pero nunca llegaron al punto de reformar la doctrina y la creencia. And so at the bottom, as we said earlier, the foundation was still
corrupt. The doctrinal foundation was corrupt. Entonces, en el fondo, lo que pasó es que el cimiento doctrinal todavía estaba corrompido. And that is where some really great people come into the life of the church. Y así es como a la vida de la iglesia llegó gente grandiosa realmente. We have, for instance, Wycliffe in Britain. Tenemos, por ejemplo, a Wycliffe en Gran Bretaña. Ujú. John Wycliffe, who came to the conclusion that the Bible is the only source of doctrine and it must be used to test the teachings of the church. Él llegó a la conclusión de que la Biblia es la única fuente de doctrina y debe ser usada para contrastar las enseñanzas de la iglesia. And he believed that all Christians should be able to read the Bible. Y él creía que todos los cristianos debían poder leer la Biblia And it should be translated into the language of the people. y que debía ser esta Biblia traducida al lenguaje de las personas. He wrote a document on the power of the Pope Él escribió un documento sobre la autoridad del Papa and said that the papacy was only an institution, a human institution with no authority over secular government. y él señaló que el papado era una institución humana sin autoridad sobre el gobierno secular. He wrote a document called On the Eucharist, Él escribió un documento titulado Sobre la Eucaristía, which rejected the doctrine of transubstantiation. que rechazó la doctrina de la transubstanciación. So all of these things were seeking to change doctrine in the church. Entonces todos estos asuntos buscaban cambiar la doctrina en la iglesia. But the power structure of the church was so powerful that it was able to silence Wycliffe. Pero la estructura de poder de la iglesia tenía tanto poder, valga la redundancia, que pudo silenciar a Wycliffe. So much was his doctrine and his teaching hated that 34 years after his death, Tanto fue aborrecida su doctrina, su enseñanza, que 38 años después de su muerte, the church had his bones dug up out of the grave la iglesia hizo que se desenterraran sus huesos de la tumba and he was burnt as a heretic, y fue quemado como hereje, and his ashes were thrown into the river y sus cenizas fueron lanzadas al río, because as a heretic he was unfit for holy ground. porque como era un hereje así considerado, no se podía enterrar en terreno santo. And then he was one of many who sought to bring reform to the church, but the church was too powerful at this point. Él es uno de muchos que intentaron traer reforma a la iglesia, pero la iglesia como institución era demasiado poderosa para que pudieran prevalecer. Into this context comes a man by the name of Erasmus. En este contexto es que llega un hombre llamado Erasmo. Erasmus was a Dutchman, a contemporary of Martin Luther. Él era un neerlandés contemporáneo de Martín Lutero. And he was a student, an incredibly bright and capable student. Él era un estudiante tremendamente brillante y capaz, Who saw the corruptions of the Catholic Church and wrote against them. Él vio esta corrupción de la iglesia romana y escribió contra eso, But still only against the morals and the practices of the church, not its doctrine. pero aún así se quedó en la parte moral, la práctica y no la doctrina misma. But he is also during a time which we call the Renaissance, where people were looking to go back to the sources of all their documents. Pero él vivía en este tiempo llamado también Renacimiento, donde las personas querían volver a las fuentes en los documentos originales. One of the mottos of the Renaissance was the Latin term ad fontes. Uno de los lemas del Renacimiento era en latín ad fontes, Back to the fountain, back to the source. que era de vuelta a las fuentes. And so Erasmus determined that he would go back to the source of the New Testament. Y él, Erasmo, determinó que quería ir a las fuentes, de vuelta al Nuevo Testamento.
During this time, the official Bible of the church was the Latin Vulgate. Y durante ese tiempo la Biblia oficial de la iglesia era la Vulgata Latina. And so Erasmus sought to bring together as many Greek documents as he could of the New Testament and have a new translation directly from the Greek. Y lo que hizo Erasmo fue reunir todos los manuscritos que pudiera del griego del Nuevo Testamento y así poder llegar a un texto unificado del Nuevo Testamento griego. And so he took his new translation of the Greek and he began to compare it with the Vulgate. Así que él tomó su texto al que llegó del Nuevo Testamento griego y comenzó a compararlo con la Vulgata. And he found some discrepancies between the Vulgate and the Greek Bible. Y él ahí encontró algunas diferencias entre la Vulgata latina y el griego del Nuevo Testamento. One of his discoveries was in Matthew chapter 3 and verse 2. Uno de sus descubrimientos estuvo en Mateo capítulo 3 versículo 2, Where the Greek has the word metanoia, donde el griego tiene la palabra metanoia, which means to repent or to turn around. que significa arrepentirse o volverse, But Jerome, in translating that into Latin, pero Jerónimo al traducir esto al latín had made the Latin word the same as do penance. él la tradujo de la forma que dijera algo así como hagan penitencia. And so you see an incredible difference in these two understandings of that verse. Y hay una diferencia increíble en estos dos entendimientos del versículo. Instead of the way of salvation is repentance, En vez de que la manera de ser salvo sea el arrepentimiento, is the way of salvation is to do penance. pasa a ser ahora el hacer penitencia. Así podemos ser salvos. In other words, punish yourself, be sorry, not change. Y en otras palabras, castígate a ti mismo. Duélete por el pecado, ¿cierto? Más que un cambio. He understood from the Greek that in English, the angel comes to Mary and says, "Hail Mary, full of grace." Él entendió desde el griego que el ángel en la anunciación viene a María y le dice, Salve María, llena de gracia. The Latin word there was full of grace, La palabra latina implicaba llena de gracia, as if she had enough grace to be a fountain of mercy and a fountain of merit to anyone who comes to her. y la connotación era que ella podía ser una fuente de gracia o una fuente de mérito para quienes se acercaran a ella. Instead of being a person of graciousness or the recipient of God's grace. En lugar de ser una persona que recibió la gracia de Dios, como recipiente de la gracia de Dios. These and other changes began to affect the way that people understood the very New Testament. Y estos y otras variaciones comenzaron a afectar la manera en que se comenzó a entender el Nuevo Testamento. This new Greek Testament became very instrumental, particularly in the life of Martin Luther, who discovered these changes and saw a new way of looking at salvation. Y estos descubrimientos acerca del texto griego del Nuevo Testamento fueron útiles para Martín Lutero y sus conclusiones sobre la salvación. It was like a thunderbolt, like a lightning flash in his mind, the changes that he saw. Fue como un relámpago, un rayo en su mente, los cambios que él pudo ver. For instance, when he reads that the righteousness of God is poured out upon us, Por ejemplo, cuando se lee que la justicia de Dios es derramada sobre nosotros. the Latin version had said the judgment of God is poured out on us. La versión latina decía que el juicio de Dios es derramado sobre nosotros. Because there's a very close similarity between the word for righteousness and justice in Greek, Latin, Hebrew. Porque hay una relación muy cercana de las palabras juicio y justicia en el griego y en latín, y en hebreo también. So this is what gave some freedom to the movement, or some beginnings to the movement of doctrinal change in the church, rather than just moral, practical change. Y esto dio lugar a que pudiera existir un movimiento de reforma doctrinal y no solo moral y práctica en la iglesia. So
I'm going to assume we know the basic history of the Reformation. I'm not going to do the history of the Reformation. Bueno, no voy a ingresar a la historia de la Reforma y voy a asumir que sabemos aspectos básicos de la historia de la Reforma. But what I would like to do is to, Ujú. do you have this? Eh, What I'd pero like to do is go forward 100 years from the beginning of the Reformation, 1517, and I would like to go forward 100 years to 1618. y quiero avanzar algo así como 100 años desde el inicio de la Reforma 1517 al 1618. And I'm going to go to the moment that the 5 points of Calvinism were first articulated. Quiero ir a aquel momento en que los 5 puntos del calvinismo fueron formulados, articulados. And I'm jumping over many years of history because this is where the theology of the Reformation begins to take a solid form across all of Europe. Y quiero avanzar hasta este punto porque aquí es donde comienza a tomar la teología de la Reforma un aspecto más sólido en Europa. And so what we're going to talk about is what is referred to as the Synod of Dort. Y lo que quiero tratar ahora es lo que se ha referido como el Sínodo de Dort, From which we get is what is called the Canons of Dort, or the 5 points of Calvinism. y de aquí surge lo que conocemos como cánones de Dort o los 5 puntos del calvinismo. Anyone who talks about the Reformation could identify the year 1517 as the year that Martin Luther nailed the 95 Theses to the door of the Wittenberg Cathedral. Todos aquellos que estén familiarizados con la Reforma asociarán el año 1517 a ese momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de But Wittenberg. very few Protestant Christians could identify the year 1618 or 1619 and the Synod of Dort. Pero pocos cristianos protestantes podrán identificar el 1618 1619 como el año del Sínodo de Dort. It was out of the Synod of Dort that we have referred to as the Canons of Dort, which is a confession, a doctrinal document describing Calvinism. Y es de este sínodo, como decíamos, de aquí vienen los cánones de Dort, y de aquí surge un documento doctrinal que formula el calvinismo. The Reformation was an era of confession writing, creed writing. La Reforma fue una era donde se escribieron credos y confesiones. The creeds or the confessions were documents that held people together in a system of belief. Los credos y confesiones eran documentos o declaraciones que reunían a personas en torno a una fe que se confesaba, una creencia confesada. So creed comes from the same word that we get creo, I believe. Entonces, credo viene de la misma palabra de la que nace creer o yo creo. Confession comes from the word in Greek, homologeo, Confesión se relaciona con la palabra en griego homologeo, which means to say the same thing as. que significa decir lo mismo que. So when I say the creed, I always say I believe with the church. Entonces, cuando hablamos de los credos, yo estoy diciendo con esto, yo creo junto con la iglesia. In some places, the Apostles' Creed or the Nicene Creed is recited with I believe, and in other places it's recited with we believe. En algunos puntos, el credo y el niceno y el de los apóstoles, en algunos puntos es yo creo y en otros es creemos. So if the leader says, "Church, what do you believe?" Entonces, si el líder dice, iglesia, ¿qué crees? What would be the appropriate response from you? I believe or we believe? ¿Cuál sería la respuesta apropiada? ¿Yo creo o creemos? We believe. ¿Nosotros? Ya. ¿Por qué? Porque nos unimos a esa creencia histórica.
We join to the historic faith that has been confessed. He says you will reprove them with they are wrong. No, he's joking. He's thinking I will? Yeah. Yes. No. I'm not saying, okay, is we believe better than I believe? Or can I say I believe is better than we believe? ¿Será mejor? ¿Qué es mejor? Es decir, ¿creemos o yo creo? Como parte de creemos. Okay, here's the story. Here's the story. Okay. Could you repeat or reformulate the question? Okay, first you say we believe is better, right? Bueno, primero ustedes dicen creemos es mejor, Because it's we. porque nos incluye, claro. I'm standing with others. Estoy aquí, como levantándome con otros, confesando eso. Power in numbers, solidarity. Claro, el poder de los números, la solidaridad, ¿cierto? If I say I believe, I'm taking personal responsibility for what I am saying. Si digo yo creo, estoy asumiendo una responsabilidad personal por lo que estoy diciendo. James Boyce, one of the founders, early founders of SRL. James Boyce, uno de los fundadores de SRL. James Montgomery Boyce. Told a story that I heard him tell a story once. Una vez él lo escuché que contó una historia. That a man came to join the church where he was. Que un hombre vino y quería ser parte de la iglesia donde él estaba. And as he came to join the church, the elders asked him, "What do you believe?" Y los ancianos entonces le preguntaron a esta persona, ¿qué crees? He said, "Well, I believe what this church believes." Bueno, él dijo, yo creo lo que esta iglesia cree. He said, what does this church believe?" Entonces le preguntaron, bueno, ¿qué cree esta iglesia? The church believes what I believe. Bueno, la iglesia cree lo que yo creo. What do you and the church believe? Entonces, ¿qué crees tú y qué creen la iglesia y tú? The same thing. Lo mismo. I don't know that there is a correct answer, I believe or we believe. Bueno, no sé si hay una respuesta correcta de si es yo o nosotros creemos. But if we all say I believe at the same time, Pero si todos nosotros decimos yo creo al mismo tiempo, we are saying I believe. nosotros estamos diciendo yo creo. Like more focused on every person saying. I make it personal. Yeah. Now he answers. Digo que ahora responde. Well, during the era of the Reformation, we have many confessions being produced. O sea, durante la era de la Reforma se produjeron muchas confesiones. There, as I have said, there's the Heidelberg Catechism, the Belgic Confession. There are dozens, literally dozens of confessions being produced during the Reformation era. Bueno, mencionamos el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, y así hubo docenas de confesiones en la era de la Reforma. And the purpose of these confessions was to say, this is what we believe, in contrast to what the Roman Catholic Church has been saying. Y el propósito de esas confesiones era decir, bueno, esto es lo que creemos en contraste con lo que ha estado enseñando la Iglesia romana. Or they might be saying, this is what we believe, that we actually agree with the Roman Catholic Church. O incluso podían estar diciendo, esto es lo que creemos, en donde incluso estamos de acuerdo con lo que ha dicho la Iglesia romana. There's
The Roman Catholic Church and the Protestant movement both believed in God as Trinity. Tanto la Iglesia romana como el movimiento protestante creían en Dios como Trinidad. So the confession can say, yeah, this is what we believe, and you see we're no different than what the church has always believed. Entonces ellos decían en estas confesiones, bueno, esto es lo que creemos y no es diferente de lo que la Iglesia ha creído. For instance, the Westminster Confession spends very little time proving the Trinity. Por ejemplo, la Confesión de Westminster pasa muy poquito tiempo probando la doctrina de la Trinidad, Because everyone accepted the reality of God's existence in three persons. porque todos aceptaban la doctrina de que Dios es en tres personas. So the original uses of creeds were, first of all, polemic, Entonces, el uso de los credos era, en primer lugar, polémico. which was a fight of defense against criticisms, Entonces, se estaba peleando en defensa contra las críticas of deviations or diversions from Orthodox theology. y también de las desviaciones de la doctrina ortodoxa. It's also it's a defensive. This is let us explain what we believe. It's declaratory. Es declaratorio, defensivo también, explicando lo que creemos. And so we have these confessions even today. Y tenemos estas confesiones incluso hoy día. And a confession might be seen, or a creed might be seen as a fence. Un credo o confesión puede verse como una cerca. A fence in our homes, if I have a fence, I have two reasons for that fence. Si tengo una reja o una cerca en mi casa, tengo dos razones para eso. One is to keep the bad guys out, Una es para mantener a la gente mala afuera and the other is to keep my children from escaping, y otra es para que mis hijos no se escapen, or my dog, or o whatever. mi perro. So it's two. So a creed is a fence that keeps heresy out, Entonces el credo, por un lado, mantiene fuera la herejía, but it's also a boundary that says this is truth and we go no further. pero también es un límite donde decimos, esta es la verdad y no vamos a ir más allá. So even to say, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, Entonces, incluso el decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, I am saying I believe in God who exists, who's all powerful. That's the truth. ahí estoy diciendo, creo en Dios y Él existe, ¿cierto? Y es todopoderoso y esa es la verdad. And the error is I don't believe in many gods. I don't believe in a limited God. I don't believe in a weak God. Y el error que queda afuera sería, no creo que haya muchos dioses, no creo en un Dios limitado o en un Dios débil. Maker of heaven and earth. He is the creator only. That's the truth I'm protecting. Creador del cielo y la tierra, esa es la verdad que nos protege. Creation did not come from time and chance and randomness. La creación no vino de el tiempo, el azar, ¿cierto? Y algo que finalmente hubiera sido producido sin la intervención divina. That's the error that I'm protecting against. Y de ese error me estoy protegiendo. Okay, so this is a creed, this is a confession, but what we have is called the canons of Dort. The canons of Dort are neither a creed nor a confession. Eso es de lo que estábamos hablando, son credos, confesiones, pero acá vamos a hablar de los cánones de Dort, que no son ni un credo ni una confesión, Because the canons never say, I believe. porque estos cánones nunca dicen yo creo. The canons are not a catechism because there are no questions and answers given. Tampoco es un catecismo porque no se plantea en forma de preguntas y respuestas. However, the canons of Dort, like most creeds and confessions, were written carefully to define doctrine and belief. Pero los cánones de Dort, al igual que los credos y confesiones, fueron escritos de manera muy cuidadosa para establecer lo que se cree. Both confessions and the canons were developed or written to combat error. Tanto los credos, confesiones como estos cánones fueron escritos para combatir el error. The canons of Dort define correct doctrine and refute incorrect teaching.
Estos cánones definen la doctrina correcta y refutan la enseñanza incorrecta. And so, where does this all come from? ¿Y de dónde viene todo esto? Well, the Reformation took root in what we call the Low Countries or the Netherlands. La reforma tuvo lugar y eh, tuvo raíces también en los Países Bajos, Without a strong leader to rally around. Sin que hubiera un líder fuerte que los guiara a ellos, ¿cierto? Que los In arrastrara. Germany, we have Luther. En Alemania tenemos a Martín Lutero. In France and Switzerland, we have Calvin. En Francia y Suiza tenemos a Calvino. In England, we have Cranmer. In Scotland, we have Knox. En Inglaterra, Cranmer. En Escocia, Knox. But this was not the case in the Netherlands. Pero no fue así en los Países Bajos. In these other countries too, the Reformation was encouraged by the government officials. You say in other countries or in Yes, this? in the other countries. Sí, en los otros países la reforma fue promovida por los gobiernos civiles. The acceptance of the Reformation in Germany, Britain, and Switzerland La aceptación de la reforma en Alemania, Gran Bretaña y Suiza was basically a mass movement that was determined by the political leaders. fue un movimiento masivo que fue determinado por los líderes políticos. So for many years, a country was either Protestant or not Protestant based on what the leader of the country decided for them. Entonces, por muchos años el país se consideraba protestante o no protestante según el líder que tuviera sobre ellos, político. In contrast, the Netherlanders came to the Reformation as a matter of personal decision. En cambio, los Países Bajos llegaron a la reforma por un asunto de decisión personal. So that the movement spread from individual to individual and from family to family. Y así el movimiento se propagó de persona a persona, de familia a familia. And there was already a high degree of literacy in the Netherlands when the Reformation broke Y out. cuando la reforma ya se produjo, ¿cierto? Empezó a difundirse, había era una población muy educada la de Países Bajos. This literacy was in great part promoted by a group called the Brethren of the Common Life. Y este movimiento de educación, de que la gente fuera más educada, más letrada, fue promovida por los llamados hermanos de la vida común. The Brethren of the Common Life were both a religious organization, but an educational movement. Y estos hermanos de la vida común, ahí pueden googlear quizá el nombre más exacto, era un movimiento religioso, pero también educacional, educativo. Who were interested in training people how to read so that they could read devotional literature. Y ellos querían capacitar a las personas para que aprendieran a leer y así pudieran leer literatura devocional. And because of this, many books were also printed in the Netherlands. Y por causa de esto, muchos libros eran impresos en Países Bajos. And so when Luther and the other reformers began writing and printing their information, it quickly spread throughout the Netherlands where people knew how to read. Y así cuando Lutero y otros reformadores empezaron a imprimir sus obras, esto se difundió rápidamente en Países Bajos donde las personas podían leer. So it had the Netherlands had a rich heritage of Reformation thinking that went from top to bottom of culture. Entonces ellos en Países Bajos tenían un gran legado en cuanto a la reforma, donde este entendimiento pudo llegar desde los estamentos más altos a los bajos rápidamente. And in the early years of the Reformation, y en los primeros años de la reforma, the emperor, the Holy Roman Emperor Charles V, Carlos V, el sacro emperador germano romano, who was a staunch Catholic, que él era fuertemente católico, who was the emperor that Luther came before at the Diet of Worms. y este era el emperador ante el cual compareció Lutero en la dieta de Worms. He enacted laws prohibiting Protestantism. Él estableció leyes, promulgó leyes que prohibían el protestantismo. But we find that he did not strictly enforce these laws.
pero encontramos que él no hizo aplicar estas leyes de manera tan estricta. And even if he had, these laws would have found the people of the Netherlands would have resisted these laws. E incluso si él hubiera podido llegar a hacer aplicar esto estrictamente, la gente de los Países Bajos hubiera resistido estas leyes. They were a liberty-loving, independently minded people. Eran personas que tenían una visión centrada más en la libertad, en la independencia. So as a policy of a practical policy, Charles chose to do nothing to disturb one of his richest and most economically stable territories. Entonces, como una medida práctica, Carlos V no quiso perturbar más a esta que era una de sus provincias más ricas y económicamente estables. Charles was succeeded by his son Philip, Carlos fue sucedido por su hijo Felipe, and Philip enforced his father's laws against Protestantism with great vigor. y él sí hizo que se cumplieran las leyes que había establecido su padre Carlos con mucha más fuerza. These laws forbade the reading and possessing of forbidden books. Y estas leyes prohibían el poseer y leer libros prohibidos. What were these forbidden books? ¿Y cuáles eran estos libros prohibidos? The papacy had established what was called the Index of Forbidden Books. El papado había establecido lo que se llamaba el índice o un índice de libros prohibidos, Which was a list of books that it was prohibited for any Catholic to read. que era una lista de libros que estaban prohibidos para todo católico, no los podían leer. And this list of prohibited books lasted right up until 1962. Y esta lista se mantuvo incluso hasta 1962, When the Council at Vatican II ended it. cuando el Concilio Vaticano II ya puso fin a esa lista. So maybe even in your own life that you've heard of books that you were not allowed to read if you were a Roman Catholic. Quizá en sus propias vidas habrán tenido la experiencia de algunos libros que no se les permitía leer si eras católico romano. So Philip enforced this law of forbidden books. Así que Felipe hizo aplicar estas leyes de los libros prohibidos. He enforced the law that prohibited worship outside of an official Roman Catholic Church building. Él también hizo aplicar esta ley que prohibía la adoración fuera de los edificios oficiales católicos romanos. It was against the law to talk about the scriptures in public. Era contra la ley hablar sobre la escritura en público, Or reading or teaching or preaching the scriptures o leer, predicar, enseñar la escritura, unless one was a graduate of the university. a menos que uno fuera un graduado de la universidad. The laws also said that you must report anyone who is suspected of breaking these laws. Y la ley también exigía denunciar a cualquiera que fuera sospechoso de violar alguna de estas normas. So Philip ignored his father's wisdom and his father's leniency. Así que lo que hizo Felipe fue ignorar o se apartó de esta sabiduría de su padre y de la permisividad que él había tenido. And sent troops and the Spanish Inquisition into the Netherlands to ensure a religiously unified people. Y lo que hizo fue enviar la Inquisición española y envió ejércitos, tropas a estos Países Bajos para reforzar el cumplimiento de estas leyes. The Dutch rose in rebellion against Philip and waged a war for independence that lasted 80 years. Y ellos, los de Países Bajos, lo que hicieron fue resistir estas medidas de Felipe y librar una guerra que duró 18 años. During this time rose a man by the name of Guido de Brès. Y durante ese tiempo se levantó un hombre llamado Guido de Brès, Who wrote what is called today the Belgic Confession. que él escribió lo que se conoce hoy día como la Confesión Belga. De Brès was actually martyred for administering the Lord's Supper and teaching biblical truth. De Brès fue martirizado
por celebrar la Santa Cena y enseñar la verdad bíblica. Listen to the beginning, listen to this letter that he wrote to Philip as he presented the Belgic Confession to him. Miren lo que él dice en esta carta que él escribió a Felipe cuando le estaba presentando la confesión belga a este monarca. If it were granted to us, O most gracious Lord, Si se nos concede, oh grandioso Señor, to present ourselves before your majesty in order that we may demonstrate our innocence presentarnos ante su majestad para que así podamos demostrar nuestra inocencia concerning the crimes with which we are charged, en cuanto a los crímenes de los que se nos acusa and to demonstrate the righteousness of our cause, y demostrar así la justicia de nuestra causa, we would not seek this secret means in order to make known to you. no vamos a... Could you repeat that? Yes. Sorry. We would not seek this secret means No vamos a buscar medios secretos in order to make known to you para manifestarle o darle a conocer the bitter laments of your people los lamentos amargos de su pueblo by means of a silent petition or written confession. por medio de una petición silenciosa o un silent petition or Silent petition. Do you have this? I'm not sure where it is, man. Okay, where are you here? Netherlands, here. Go up this way. No, other way. The other way. More. Okay, Right here, there it right is. here. Okay, I'm sorry. Ya. Mhm. Perdón. Dice, para hacerle conocer los lamentos amargos de su pueblo por medio de una petición silenciosa o una confesión escrita. Now, what is he talking about? Secret and so forth. Porque, ¿de qué está hablando acá de petición silenciosa o en secreto, en medios secretos? When Debré wrote the Belgic Confession, he had it wrapped up in strings. Cuando Guido de Bré escribió la confesión belga, la envolvió en cuerdas, Tied to a brick or a rock, la ató a un ladrillo o una piedra and thrown over the wall into the castle. y la lanzó por encima del muro hacia adentro del castillo. So basically, he's saying, if only you would let us come, we would not throw this into your house with a brick. Y lo que está diciendo es, bueno, si solo nos dejara entrar y venir ante su presencia, no tendríamos que lanzarla de esta forma, digamos, con un ladrillo. We do so in this manner only because our enemies have filled your ears Lo hacemos de esta manera solo porque nuestros enemigos han llenado sus oídos with so many false complaints and reports con tantos reportes y denuncias falsas, that we are not only prevented to appear before your face personally, que no solo se nos impide venir ante su presencia personalmente, but also we have been chased out of your lands, murdered and burned in whatever place we were found. sino que también hemos sido perseguidos, expulsados de sus tierras, ¿cierto? Asesinados, quemados, donde sea que se nos encuentra. At the very least, most gracious Lord, Al menos, Señor lleno de gracia, dice, bestow to us in the name of God the privilege concédanos en el nombre de Dios el privilegio that no man deny even beasts. de que no se le niega ni siquiera a las bestias. That is to permit our cries of complaint to reach your ears as if it were from afar. Que se nos permita que nuestros lamentos y nuestro clamor alcance sus oídos, So that if having heard us, your majesty, should judge us guilty, siquiera de lejos, dice. Entonces que así, habiéndonos oído, su majestad, así nos juzgue y nos encuentre culpables. let the fires then be increased in number, Y si nos encuentra culpables, entonces que los fuegos aumenten en número. and let the pains and torments be multiplied in your kingdom. Y así los dolores y tormentos se multipliquen en su reino. On the contrary, De lo contrario, if our innocence is revealed to you, si nuestra inocencia se revela ante usted, let our innocence be recognized as a support and a refuge against the violence of our enemies. que nuestra inocencia se reconozca como un apoyo y un refugio
contra la violencia de nuestros enemigos. And so we see in this document that here is a heartfelt plea to the king to please give us a chance to explain ourselves. Encontramos en este documento que hay una sincera petición, un clamor, ¿cierto?, ante este rey de que sea escuchado lo que ellos quieren plantear. And so we have in this document, though, the Confession of Faith, the Belgian Confession, is a Calvinistic document. Y encontramos en este documento la confesión belga que es de corte calvinista. And so the Calvinism, the Reformed truth, took root in the Netherlands. Y así el calvinismo entonces echó raíces en Países Bajos. At the end of this, at this long period of time, we have a new ruler by the name of William of Orange. Al final de este periodo tenemos un gobernante que lleva el nombre de Guillermo de Orange, Who establishes a new church built on Protestant principles in Holland or in the Netherlands. que establece en Países Bajos una iglesia nueva, fundada en principios protestantes. And into this world is born a man by the name of Jacob Arminius, Y en este contexto nace un hombre llamado Jacobo Arminio, who was a brilliant student, que era un estudiante brillante, educated in 3 different universities, educado en 3 universidades distintas, and then became a teacher as well. y luego se transformó en un maestro. He began to express doubts about the Calvinistic doctrine he had inherited. Y él comenzó a expresar dudas acerca de la doctrina calvinista que se le había sido enseñada. And he began to teach his doubts to his students. Y él comenzó a enseñar sus dudas a sus estudiantes. He was prohibited from teaching his doubts in class. Ahora se le prohibió enseñar estas dudas en clases Instead, he begins to teach them secretly at his home. y en lugar de eso él empezó a enseñarlas secretamente en su casa. He is even brought before authorities to say, are you teaching this or are you not? E incluso se le llamó ante las autoridades para preguntarle, ¿estás enseñando esto o no? He actually denies that this is what he is doing and Y- promises not to do it in the future. Y él negó que lo estuviera haciendo y prometió no hacerlo en el futuro. After he dies, a group of his students began to publish his doctrines publicly. Luego de que él murió, un grupo de sus estudiantes comenzaron a publicar sus enseñanzas. And they brought to the officials a 5-point document of their beliefs. Y ellos trajeron ante sus oficiales 5 puntos sobre su creencia. And they said, first of all, God has, okay, I'm on page 9. Are you with me on A, B, C? Yes. No. I'm way far ahead of you. Ok. Yeah, I got way ahead of you. So keep going. Whoa. No, keep going. Sorry. No problem. Whoa. Ahí. Aquí. Ok. These 5 points. God has determined before the foundation of the world to save out of the fallen and sinful race En primer lugar, ellos dijeron que Dios ha determinado, antes de la fundación del mundo, salvar de entre la raza humana caída y pecadora those who believe and persevere in this belief and obedience to the end. a aquellos que creen y perseveran en esta fe y obediencia hasta el final. Listen again. God has determined to save those Escuchen de nuevo con atención. Dios ha determinado salvar a aquellos who believe and persevere in this belief and obedience to the end. aquellos que creen y perseveran en esta fe y obediencia hasta el final. Notice here that election is based upon the result of human action. Noten que la elección está basada en el resultado de la acción humana. It is conditioned upon human belief, not sovereignly appointed. Está condicionada a la fe en el ser humano y no está establecida soberanamente por Dios. The second point that they brought El segundo punto que trajeron is that Christ died to save all men and every man. es que Cristo murió para salvar a todos los hombres
y a cada hombre. No one actually enjoys this forgiveness except the believer. Y bueno, no todos disfrutan efectivamente de este perdón, salvo los creyentes. Notice here that it actually says that Christ died for no one in particular. Ahora, noten que aquí se está diciendo que Cristo no murió por personas en particular. The third point they bring El tercer punto que trajeron speaks of man's inability to exercise saving faith on his own. habla de la incapacidad del hombre de ejercer la fe salvadora en sí mismo. And this point on its own is an orthodox point. Y este punto por sí mismo es un punto ortodoxo. We would call it inability, a radical inability to save ourselves. Nosotros lo llamaríamos nuestra radical incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. The fourth point is this: El cuarto punto es este. all good in man must be ascribed to the grace of Christ. Todo bien que se encuentre en el hombre debe ser atribuido a la gracia de Cristo. But this grace is not irresistible. Pero esta gracia no es irresistible. The fifth point Y el quinto punto is that the centrality of God's grace is stressed for the continuance of salvation and sanctification, que la centralidad de la gracia de Dios se enfatiza para la continuidad de la salvación y la santificación, but pero whether the believer can through negligence fall away from their salvation, si el creyente puede caer, ¿cierto?, por negligencia and, de este primer principio de su vida en Cristo, and again embrace the present world, y de nuevo abrazar este mundo presente depart from the pure doctrine once given to them, y apartarse de la doctrina pura que una vez les fue dada, lose the conscious neglect of grace, y puede así caer de la gracia, ¿cierto?, perder la conciencia de esta no, salvación. conscious, not conscious. I have the Ah, wrong sorry, word. There's conscious. conscious, yeah, conscious grace. Ok. Lose the conscious. Conscious grace. Um, I don't. okay, no, that's I'm sorry. okay. Basically, the fifth point says that we're not really sure if God will eternally save those who come to Him, or if those who come to Him can neglect and deny their salvation. Bueno, el quinto punto tiene que ver con que no tenemos certeza plena de que si aquellos que han sido salvos pueden de alguna forma perder esta salvación o si Dios los va a llevar hasta el fin, digamos. Okay, so we'll take a break here, okay? It's time. Tomemos un break aquí.